Hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de AVPasión. Estamos en otro vídeo para hacer, como veis aquí, el unboxing del Pande PD6. Bueno chicos, vamos a irnos a la mesa de unboxing para verlo de forma más cómoda. Vamos a ver qué nos depara, pero quería explicaros un poquito las características de este reproductor. Antes de empezar, comentaros que tendremos la distribución exclusiva en España de este reproductor, además de otros países de la Unión Europea. Así que si estáis interesados, por favor, consultad la página de salondigital.es. Lo segundo, deciros que este reproductor es un reproductor de gama top, es de gama muy alta, ¿vale? El precio va a rondar los 1.800 euros hacia arriba. Pesa un quintal, como veremos, y bueno, ¿cuáles son sus principales características? Bueno, básicamente tenemos lo mejor del Oppo 203 y lo mejor del Pioneer LX800, bueno, del Oppo 205, perdón. Los dos en el mismo chasis, ¿vale? Con ello podremos cargar el sistema operativo de Oppo o el de Pioneer con una simple pulsación del mando a distancia antes de encenderlo, como veremos después. Así que podéis elegir cualquiera de los dos sistemas operativos, dado que siempre hay guerras de que este saca mejor calidad de imagen que el otro, etcétera, etcétera, pues no hay ningún problema, podéis cargar uno u otro. Luego, como veréis, la apariencia física externa es excepcional, es exactamente igual que el Oppo 205, todo con aluminio cepillado, la botonera delantera, lector de discos Ultra HD, por supuesto. Y luego tenemos dentro del reproductor, como veréis, tenemos una sección analógica muy importante, tenemos alimentación toroidal y filtros para eliminar parásitos, mejorar el jitter y un montón de cosas más que veremos en el unboxing. Recordad que lo podréis comprar en salondigital.es en España, que es el distribuidor oficial de Pande y de Cineultra en Europa, ¿de acuerdo? Así que si no sois de Alemania, podéis comprarlo con nosotros en la página web, como indico. Lo vamos a sacar de la caja en la mesa de unboxing, vamos a ver qué nos trae, qué sensaciones nos trae. No lo he abierto, como veis, lo tengo aquí, completamente sin abrir ni tocar nada, lo quiero hacer con vosotros en directo, y luego lo conectaremos a la LG OLED G1 y vamos a ver un par de clips, vamos a ver las opciones de configuración y el doble boot que comentaba, y terminaremos con las conclusiones, ¿de acuerdo? Chicos, aquí tenemos la caja del Pande, lo vamos a abrir, como os decía, en directo. Esta es una unidad muy especial, porque creo que solo la tengo yo y probablemente la fábrica. Bueno, como veis, tenemos aquí el reproductor que nos indica, bueno, pues que es el PD6 de Pande, en este caso Cineultra en Europa. Tenemos aquí todas las tecnologías que soporta, como veis, 4K con el lector, HDR10 Plus, Dolby Vision de doble capa completo, perfil 7, salidas balanceadas XLR, salidas RCA, el tag que utiliza es el 9038 Pro, lo veis aquí, y Dual Boot, tanto firmware de Oppo como el de Pioneer, ¿de acuerdo? ¿Qué más encontramos por aquí? Bueno, tenemos manual de instrucciones, como veis, viene en chino porque estamos con el prototipo del reproductor, ¿de acuerdo? El que tengáis vosotros ya vendrá en los idiomas europeos. Aquí tenemos el logo de Cineultra, como digo, el mayorista en la Unión Europea, y esto será el mando a distancia exacto. Os lo voy a enseñar. Y bueno, como veis, el mando a distancia está bastante chulo. Si no recuerdo mal, es retroiluminado, luego lo probaremos en la review. Luego os explicaré también cómo hacer el doble boot para que carguéis tanto Pioneer como Oppo como os interese. Y como veis, viene en completo inglés, ¿de acuerdo? Nada de chino ni nada por el estilo. Como veis, ya viene con el logo de Cineultra. Y luego tenemos aquí el Accessory Box, que es este de aquí, que me parece que de accesorio solo viene el cable de corriente. Efectivamente, cable de corriente. Bueno, quitamos el corche superior. Y como podéis ver, ya empezamos a ver aquí el reproductor. Pesa mucho, voy a intentar sacarlo lo mejor posible para que lo veáis bien. Bueno chicos, aquí tenéis el reproductor, como veis, pesa un auténtico quintal. Nada, botón de encendido, pantalla súper grande además, un VFD que veremos si es igual que el del Oppo. Luego tenemos aquí el lector de Ultra HD, botón de apertura. Aquí tenemos un pequeño USB 5 voltios, ¿vale? Da 0,5 amperios, bueno, no está mal. Y luego tenemos aquí los mismos botones que el Oppo original, ¿vale? Play, pausa, saltar pista, retroceder pista y stop. Como veis, en aluminio cepillado. Y vamos con la parte trasera. Aquí tenemos lo más interesante de este reproductor. Como veis, salida de red a gigabit, HDMI principal, HDMI de salida. Y luego tenemos el USB 3.0, coaxial, óptico, el RS232C para servicio. Y como veis, las salidas balanceadas, en este caso estéreo,
XLR y RCA. Y luego, bueno, pues el botón de encendido. Así que, como digo, un reproductor de más completo. Vamos a conectarlo a la OLED y vamos a ver qué tal nos parece. Bueno, chicos, he puesto el reproductor, como veis, justo debajo del OLED, a la derecha, para que se vea, aunque nos corte un poquito de pantalla. Vamos a encender la tele. He apagado las luces para que sea mejor. Y bueno, me voy aquí al Home para que no nos eliminen el vídeo. Y tened en cuenta que si dejamos pulsado, o sea, si damos un clic aquí al botón de encendido, que está muy oscuro. Bueno, el truco está en que si yo pulso el botón de encendido una vez, como veis, se enciende. ¿Vale? Me sale aquí Shield, porque tenía conectada la Nvidia en este HDMI. Y veis, ya me detecta Oppo. El control mágico está listo para usarse. Entonces, si me voy aquí, como veis, tengo el Oppo. Y automáticamente, bueno, estamos, como veis, con el disco. No sé cuál es, creo que se lo han dejado dentro para que lo pruebe bien. Y aquí tenemos el de Drácula, el de la película de 2014. Como veis, estoy navegando sin problema por los menús. ¿Vale? Y bueno, pues, ¿qué os parece si pongo la famosa escena que usamos siempre en las reviews, que sabemos que no tiene copyright? Vamos a irnos aquí. Bueno, el reproductor es ultra silencioso, no hace nada de ruido. Vamos a irnos aquí, como veréis está en imagen HDR, ¿vale? Está en estándar, no sé muy bien por qué. Pero bueno, lo puedo poner en cualquier formato. Y como digo, no hay ningún problema. Podemos sacar el pop-up menú para que veáis, bueno, pues ¿vale? Para navegar por los menús, opciones, como veis está en alemán. Y vamos a irnos al Home. Para ello pulso el Stop. Y bueno, también podéis ver la pantalla del reproductor, ¿vale? Y bueno, la verdad es que súper bien. Como veis, lo podemos poner en cualquier idioma, lo vamos a poner todo en español. Aquí para el tema de zonas de los Blu-ray hay que poner los menús en francés, pero bueno. Y bueno, pues como veis, es el mismo firmware que usa el Oppo 203. Y la verdad es que funciona súper bien. Tenemos los favoritos. Y vamos a ver la reproducción por red qué tal, ¿vale? Vale, vamos a poner por ejemplo esta, que es un ISO, para que veáis que no hay ningún problema. Lo lee, como habéis visto, salta el HDR. Y ya estamos aquí. Pero además hay algún corte porque salen muchos logos de productoras, películas, etcétera. Entonces es muy complicado para que no me salte el copyright. Pero bueno, como veis, estamos navegando. Por cierto, el mando, como veis, es completamente retroiluminado y se navega sin ningún problema. Bueno, pues esto es un poco el reproductor. Aquellos que queráis una review más profundidad, tenéis el del Chinoppo, tenéis el del Cine Ultra, etcétera, que tratan todo el tiempo sobre los ajustes, settings, reproducción, etcétera, que es exactamente igual que este reproductor, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es bootear o arrancar en el firmware del Pioneer. Para ello, lo apagamos y mantenemos pulsado el botón de encendido unos segundos, ¿vale? Esperamos que suene el relé y ahora lo mantenemos pulsado unos segundos. Y como veis, ahora ha arrancado sin ningún problema el firmware oficial. Bueno, es el firmware de Pande, ¿de acuerdo? Es el que se utiliza, creo que se llama Mr. HD, ¿no? El de este, que es exactamente el mismo que se utilizaba en los reproductores de Pande originales. Como veis, ha arrancado en un segundo, lo tenemos todo en alemán. Y bueno, pues quien quiera un firmware distinto, como veis, me detecta sin problema todo el tema de las redes, exactamente lo mismo, y es un poquito distinto del Oppo. A mí me gusta más el del Oppo, pero bueno, tiene varios fallos importantes de reproducción. Por ejemplo, tampoco lee los discos Ultra HD. Como habéis visto, me ha expulsado automáticamente el disco. Lo veis ahí abajo a la derecha. Y en definitiva, no funciona tan bien como el de Oppo, ¿vale? Para volver al otro, ¿qué tenemos que hacer? Apagamos. Bueno, vamos a cerrar la tapa primero. Como veis aquí, no funciona el botón de encendido de cierre de tapa, así que vamos a apagarlo. ¿Veis? Suena el relé y ahora mantengo pulsado el botón rojo solamente una vez. O sea, sin pulsarlo, perdonad. Para sacar el del Oppo simplemente lo encendemos normal. Y como veis, ya nos está arrancando el firmware del Oppo. ¿Veis? Ya estamos aquí. Además es muy rápido, es más rápido que el Chinoppo y demás. Como tiene un disco, ¿qué va a hacer? Leerlo. ¿Vale? Ultra HD. Y nos lo lee sin ningún problema.
También, voy a quitarlo porque por el tema del copyright, también lee sin problemas Super Audio CD, el resto de formatos de siempre, tiene el AutoScript por si queréis añadir favoritos aquí. Como habéis visto, el tema de la red funciona súper bien. Os quiero poner una última película para que lo veáis, que no tenga mucho copyright. ¿Vale? Como veis, navego por la red, yo tengo compartidas las carpetas por Samba, también funciona con NFS sin problema. En este caso es un MKV, habéis visto ya el ISO, habéis visto el MKV, habéis visto los discos, así que veis los tres tipos. También soporta Dolby Vision sin problema, ¿de acuerdo? No he puesto ninguna, pero bueno, vamos que no hay ningún problema. Y bueno, como veis, la imagen, calidad de imagen es magnífica, calidad de sonido también, soporta el pass-through de todos los archivos de audio. Y si yo pulso el botón Info, que es este de aquí, que es el mismo que se utiliza en el Cine Ultra, lo dejo pulsado, nos saca, pues como veis siempre, los metadatos. Fijaos la tasa de bits de este archivo, 95 megabits por segundo, una auténtica barbaridad, para que luego digan por ahí que hace falta con la red megabit basta. Quitamos la info. Y bueno, en definitiva, también podéis ver el display funcionando, nos indica no nos indica las pistas, eso sí que no es como el del Oppo, pero nos indica el tiempo que lleva la película. Y poquita cosa más. No me dejo nada por analizar. Un reproductor muy recomendable, lo que pasa es que es un reproductor ultra caro para alguien que quiera lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Lo podéis comprar, como digo, en salondigital.es. Nos vamos a ir ahora al menú principal y vamos con las conclusiones de este vídeo. Antes quería enseñaros una cosita y es esta de aquí, que como veis, en las LG lo podemos manejar con el mando de la tele sin ningún problema. Pero si no tenéis una LG que utiliza la función Magic Link o Magic Remote o algo así, no os va a funcionar el mando porque este reproductor no tiene ZEC, que yo sepa, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos con las conclusiones y finalizamos el vídeo. Como habéis visto, sensaciones muy buenas. Me ha gustado mucho la opción de poder elegir el sistema operativo, aunque yo siempre he considerado que el de Oppo tiene todo lo que uno puede pedir, funciona todo perfecto. El lector de discos Ultra HD, como habéis visto con las dos pruebas que hemos hecho, funcionan perfectamente. No hace nada de ruido, está muy bien construido, saca una calidad de imagen y sonido excepcional. En esto sí que no hay ninguna diferencia con el Oppo, con el Cine Ultra V203 o el V204. Y luego la sección de audio pues la tenemos ahí en sección analógica para quien lo utilice, con el tema de las conexiones RCA, las conexiones XLR, etc. En mi opinión, eso yo no soy muy partidario de utilizarlas, teniendo, por ejemplo, un Arcam como tengo de AVR, cuyo DAC es bastante superior, así que lo podéis sacar por HDMI. Como habéis visto también, el HDMI cuenta con dos salidas, que eso es lo típico de este tipo de reproductores de gama alta, por si tenéis un amplificador de gama alta, pero que no tenga, por ejemplo, HDMI 2.1, pues no hay problema, podéis sacar por un lado la imagen y por otro lado el sonido de forma independiente, ¿de acuerdo? Sin ningún problema, o si el AVR no sacase algún códec. En definitiva, un reproductor top, un reproductor de gama muy alta, es lo mejor que vais a encontrar en el mercado ahora mismo, pero su precio es bastante alto. Recordad que lo podéis comprar en salondigital.es en España o en cineultra.eu, que es la página distribuidora del mayorista europeo, ¿de acuerdo? Pero bueno, si sois españoles o si sois de otros países de la Unión Europea que no sean Alemania o el Benelux, nos encargamos nosotros. Y si no, lo podéis empezar a comprar desde ya, aunque creo que esta es la única unidad que hay ahora mismo de preproducción, así que empezaremos a coger lista de espera. Recordad que siempre digo lo mismo, muchos me decís, es que eso es una táctica de marketing, como con las calibraciones, el tema de decir que se agotan o el tema de decir... Hacedme caso, no lo digo por eso, o sea, en este caso es por el tema de la crisis de los chips. Ya habéis visto que los semiconductores están por las nubes, todo está al doble o el triple de precio y hay poquísimo stock de todo, incluye este reproductor. Va a haber muy poco stock, va a ser muy selectivo, así que si estáis interesados, por favor contactad con nosotros en salondigitalpedidos@gmail.com para entrar en la lista de espera. Desde aquí, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias a todos por esa casi 43.000 suscriptores ya. A ver si llegamos a final de año con 45.000, que era el objetivo. Y si lo cumplimos entre todos será una auténtica pasada. Y además estamos preparando, por cierto, varias mejoras y varias sorpresas que os van a gustar más en la comunidad de AVPasión para interactuar de forma mucho más orgánica con vosotros. Desde aquí, ahora sí, me despido. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.